Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Porque el permanecer en fe es lo que nos garantiza llegar al fin. Cuando alguien aborta la fe, cuando deja el camino de la fe, se extravía del camino de la fe y abraza otra corriente que no sea lo que el Señor ha establecido, sin duda será alguien que quedará en el camino descalificado, se perderá de los créditos y beneficios que Cristo pagó, porque en este tiempo, hermano, y desde lo que la palabra nos enseña, entendemos que esta carrera del Evangelio no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso dice el escritor a Hebreos capítulo 12, los primeros versos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué interesante correr una carrera, pero con paciencia. No es una carrera de velocidad. No importa cómo empezaste, lo que importa aquí es cómo vas a terminar. Muchos empiezan bien, lamentablemente terminan mal. Muchos gente que se dedica al atletismo empieza a correr, hermano, con toda la fuerza y suelta todo lo que lleva, y a los pocos quizás kilómetros ya se rindió, porque pasó por alto que el asunto no era de velocidad, era de resistir y de llegar a la meta. Mucha gente empieza bien, se emociona, se apasiona, pero en su acelerar se pasa llevando principios de la palabra, pasa tumbando, hermano, verdades que Dios establece, parámetros, se salta autoridades, se salta fundamentos, y por eso, hermano, lejos de llegar y concluir en la meta, termina relegado, frustrado en el camino. Por eso la Escritura dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correrla? Puestos los ojos en Jesús. Diga conmigo, puestos los ojos en Jesús. La mirada debe de estar en el Señor. ¿Por qué? Porque la imperfección del humano nos podría llevar a escandalizarnos o quizás a desanimarnos. ¿Cuántos han visto por ahí defectos en alguien? No levante la mano. Cuando uno piensa en el defecto de alguien, sin duda alguna alguien pensó en los nuestros también. ¿Alguien dice amén todavía? Porque no hay una iglesia todavía, una congregación perfecta. Alguien dijo en una ocasión: me voy del lugar porque ahí solo hay gente hipócrita, me voy del lugar porque hay gente imperfecta. Y alguien le respondió y le dijo: ¿sabes qué? Cuando encontres la iglesia perfecta, no vayas. ¿Por qué? Porque si vas, va a dejar de ser perfecta, le digo. Porque todos los que estamos en esta tierra todavía necesitamos un poquito más de trabajo. ¿Cuántos necesitan todavía que el Señor siga trabajando? La buena noticia, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mientras hayan humanos no glorificados en el planeta, creo que en todos lados habrá margen de error. Por eso no mire al humano, no mire brazo humano, no defienda cosas que no son defendibles. Enfóquese en la palabra, enfóquese en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque mucha gente deja el evangelio, deja el camino de la fe, deja de perseverar por malos testimonios, porque le dijeron, porque no le dijeron, porque le saludaron mal, etcétera, etcétera. Y empezamos a justificar el no perseverar al ver los defectos en los demás. No te mandaron a ver a los demás, te mandaron a ver al único, al fiel, al que está en el trono. Denle un aplauso a Jesucristo. Él está en el trono, hermano. Él gobierna a la diestra del Padre. Bueno, entonces retomando la instrucción, permaneciendo en fe, parte 4, ya imagínense. Quiero
hacer una breve reseña. Vimos cómo el Señor nos enseña en Juan 15 a permanecer en Él. También vimos permanecer en alerta de su venida, la importancia de estar siempre expectantes, permaneciendo también en alerta contra el enemigo, saber que hay un enemigo que siempre anda como león rugiente viendo a quién devorar. Vimos también permaneciendo en alerta en no extraviarnos de la fe, y esto es cuidado con la apostasía, y la apostasía es dejar el camino de la fe y abrazar el camino de error. Hablábamos de tantas propuestas que el enemigo está trayendo, hermano, gente que comienza como los Gálatas, comienza en el espíritu y termina en la carne. Gente que, hermano, empieza a abrazar corrientes que Dios no le mandó a abrazar. Y entonces termina desenfocado, extraviado de la fe, perdido en este mar de propuestas que el enemigo trae. Hay doctrinas de demonios, hay falsas corrientes. Gente que antes creía en el poder del Espíritu Santo, ahora cree en energías nada más, cree en mantras, cree en, hermano, en vibras. Esos son términos que usan por ahí, filosofías y corrientes raras. Dejar el camino de la fe, dejar de abrazar el camino de la fe que hemos estudiado, que es un sistema de verdad. Y todo ese sistema de verdad es la misma Escritura, es el mismo Señor. Dejarlo extraviarse sale muy caro, tan caro que lo dice Romanos capítulo número 1, que su extravío, el extraviarse de la fe, les caso que trajo a esta gente de Romanos 1 cosas tremendas, hermano. Se desviaron, adoraron cuadrúpedos, adoraron a humanos, adoraron imágenes hechas por el mismo hombre. Se corrompieron. La gente que deja el camino de la fe se expone a tantas propuestas, como hoy en día están tantas propuestas, y se corrompieron, dice Romanos 1, en su moral, encendiéndose en sus pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo cosas antinaturales. Todo eso es el extravío de la fe. Cuando se extravía alguien, hermano, de la fe, cuando aborta el sistema de verdad que abrazó como su credo, su fundamento, lo que debe de atesorar, hermano, sale muy caro. Por eso usted tiene que cuidar que lo que escucha, porque si la fe es por el oír la palabra de Dios, la duda viene por el oír lo que es lo opuesto a la palabra de Dios. Por eso yo les animo a oír la palabra de Dios, a perseverar en una línea de pensamiento, hermano, bíblica, que nuestros principios siempre sean la palabra. Por eso la insistencia de permanecer, de perseverar y de estar en un lugar. El Señor, cuando vio a las multitudes, las veía y tenía compasión de ellas, porque decía, las veía como ovejas sin pastor. Y una oveja sin pastor, lejos de que ella consiga su comida por sí sola, ella resulta siendo el alimento para un depredador. Por eso es importante formar parte de un rebaño, es importante tener pastor, es importante perseverar en lo que el Señor enseña, porque la oveja en sí misma no tiene la capacidad. Una oveja natural, amado, normal, literal, no tiene la capacidad de una visión más que unos cuantos metros. No tiene la capacidad de buscar sus alimentos por sí misma. Si a una oveja se le dice vaya y busque, y la pone en un bosque usted a que vaya a buscar su comida, no lo va a buscar. Ella se va a volver la comida de algún lobo, de algún depredador. Esa es enseñanza tremenda. La oveja es un animal, dicen los estudiosos, bobito, ¿verdad? Es un animal que necesita oír la voz de un pastor, ser dirigida, ser corregida, ser asistida, ser desparasitada, que le estén ungiendo su cabeza con aceite para que no, cuando tenga encontronazos con otros machos de la estirpe de las ovejas, no le duela mucho. El aceite, hermano, lubrica, y ese ungüento, cuando venían los carneros y se daban entre sí, pues no habían golpes tan fuertes. Eso representa que cuando no estás ungido del Espíritu Santo te va a doler, pero cuando estás ungido y estás lleno, ni cuenta te diste, te va a resbalar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Por eso la gente que más sufre es la gente carnal. La gente espiritual no. El espiritual ni cuenta se dio. Lo humillaron y dice, ¿quién? ¿No te diste cuenta que te están humillando? No me di cuenta. ¿Sabe por qué? Porque él ya está abajo, ya está humilde, ya camina humillándose delante de Dios. Entonces alguien dijo que a Pablo nadie lo podía humillar, porque Pablo, le cambiaron nombre, antes era Saulo y se volvió Pablo. Pablo significa pequeño. Pablo siempre estaba abajo. Cuando le tiraban ni cuenta se daba, hermano. Le pasaba por otro lado. Entonces hay gente, la gente que está muy carnal, poco espiritual, poco entregada al Señor, es la que más sufre. No me hicieron, no me tomaron en cuenta. Ay, hermano, almático, no es espiritual. Y esos son los que sufren. Pero los ungidos, los que están llenos del Señor, saben que todas las cosas que le vengan a su vida van a cooperar para su bien. ¿Cuántos dicen amén? Se vuelven recicladores de adversidades, no caen en chismes, no andan en contiendas. Ya saben que eso es fruto de la carne. Ellos se esfuerzan a estar en la palabra. ¿Cómo nos cuesta? Pero eso es lo que Dios quiere, que avancemos, que crezcamos, que nos mantengamos firmes hasta la venida del Señor, perseverando en la fe. Vimos también entonces en los extravíos, como Pablo enseña también las instrucciones allá en Hechos capítulo 14, que debemos de permanecer en la fe, porque iban a venir propuestas. Y Pablo exhorta incluso a perseverar. Pero en Lucas capítulo 18, y es de lo que quiero hoy hablarte como una base inicial, este fundamento que, aunque es una parábola, habla de una de las, voy a usar la frase, herramientas más sólidas para permanecer en la fe. ¿Alguien ha buceado alguna vez, hermano, o ha intentado bucear? Yo intenté una vez bucear, le cuento, en algún lugar. Le digo intenté porque terminé más estresado que cualquiera, hermano, de los que estaba ahí, ya que mis hijos también se metieron. Intentamos y yo me la pasé buscando a mis hijos abajo, hermano. Y Dios mío, lo que tenía el tanque de aire que me tenía que durar 45 minutos, en 20 me lo bajé, hermano. Ya estaba angustiado que no los miraba, ¿verdad? Recuerdo que Osanita no la vi y yo le hago señas al guía a 10 metros bajo el agua y le hago señas que dónde estaban y me dice que no sabía. Imagínense, le dicen que no sabe el guía dónde está su hija a 10 metros bajo el agua. ¿Qué va a hacer usted? No podía sacar el shofar y sonarlo ahí. Entonces, hermano, como pude, yo lo que hice fue seguir las instrucciones y subí como pude, hermano. Y cuando yo llego, ella estaba arriba así tranquila, relax. Y le dije, Osanita, ¿qué pasó? Ay, es que me cansé, papá. Me cansé. Se cansó. Y yo también me cansé. Pero lo que trato de decirte es, ¿cómo llamarle? No recuerdo el nombre. Ese elemento que me une al oxígeno por el cual yo respiro, si yo me lo quito allá y trato de respirar, ay, hermano amado, usted sabe qué va a pasar. ¿Sabe qué es ese elemento que te lleva al oxígeno, a la vida, te mantiene respirando? Representa la oración. Con la oración tú estás conectado con la presencia de Dios. Tú estás respirando. ¿Alguien está entendiendo? Estás respirando oxígeno para tu espíritu, para tu alma. De lo contrario, estás sobreviviendo, hermano. Por eso hay mucha gente que se da de cocazos y problemas porque no ora, no busca, no oxigena su vida. Cuando tú te conectas a través de la oración, te va a mantener con lo eterno, hermano, firme. Te va a tener conectado con Dios y con lo de Dios. La oración es algo no negociable. Ningún avivamiento fue provocado sin oración. La gente que provocó cosas poderosas y hizo cosas tremendas en la Biblia y en la historia
Fue gente de oración que esto trajo adoración a Dios, gente de devoción, gente entregada. ¿Por qué? Porque están conectados con el oxígeno. ¿Cuántos quieren conectarse siempre con el Señor? Ore, adore, pero ore. Yo le digo a mis amados en adoración, alabanza, le digo: qué lindo tocas, qué lindo cantas, pero ¿oras? ¿Estás orando? ¿Cómo me cuesta? Fíjese, hermano. No, tienes que orar. La oración, dijo Raven Hill, un profeta del siglo pasado, la oración es para el alma como la sangre lo es para el cuerpo. Dice Deuteronomio que la vida del ser está en su sangre. Entonces, si la oración para el alma es lo mismo que la sangre para el cuerpo, y la vida del ser está en su sangre, ¿cuánta gente está moribunda, hermano, espiritualmente? Porque no ora. Su vida de oración es muy ocasional. Está fuerte eso, ¿verdad? Pero ni modo. Si no, no oramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale que está a la par suya: esto sí lo está diciendo por ti. Dígaselo con mucho amor. Ahora, verso 1, Lucas 18. Perseverando en fe estamos hablando. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo: necesidad. No es una opción. No es cuando quieras. No es si quieres y se te antoja. Es una necesidad. Diga: necesidad de orar siempre. ¿Orar cuánto? ¿Y qué? Y no desmayar. Ese es el problema. Algunos oran, otros oran siempre, pero de repente desmayan. Hay que orar siempre y no desmayar. Ese es lo que te conecta al oxígeno, a la vida. Necesidad. Yo no puedo sobrevivir, hermano, si no estoy conectado a lo que me provoca el oxígeno, a lo que me da el oxígeno. Entonces, siempre y no desmayar. A eso le llamo yo la no negociable responsabilidad que tenemos del automantenimiento. Si usted no se da mantenimiento en su vida espiritual, usted tarde o temprano va a terminar vulnerable a la tentación, vulnerable a los ataques del diablo, vulnerable a las propuestas del maligno. Dijo el Señor, antes de seguir, en capítulo 26 de Mateo, cuando se lleva a los más íntimos, Juan, Jacobo y Pedro, a Getsemaní para que oraran con él por lo menos una hora. Después de que no lo hicieron, el Señor les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. No va a levantar la mano. Usted ha caído o ha entrado en alguna tentación, no levante la mano. Dejó de orar o no oró lo suficiente. No es un asunto, es que el diablo, hermano, el diablo está atacando a medio mundo y anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Le pregunto yo: ¿qué come el que anda como león? ¿Qué come el león? Carne. ¿Quiénes son las víctimas predilectas para el león? Al que anda como león. Los carnales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué le va a comer a un espiritual, hermano? El otro que anda hablando en lengua, está ungido en el espíritu, no le va a hacer ni caso, hermano. Entonces, si tú no quieres volverte atractivo para el que anda como león rugiente, ya sabes qué hacer: ser espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo cuesta, verdad? ¿A cuánto le cuesta ser espiritual? Levante la mano sinceramente. Si yo tuviera 4 manos, las levanto, hermano. Cuesta. Yo sí, hermano. Ay, Dios mío. Hay gente que, Dios mío, te hace unas. Como me dijo un hermano: mire, pastor, deme 5 minutos en la carne, me voy a arreglar esto, le voy a imponer manos a este que me hizo no sé qué. Pero imponerle manos así, no, tranquilo. Vamos a la escritura. Parábola sobre la necesidad
No es algo si quieres, es una necesidad. ¿Cuántos comen aquí? Levante la mano, hermano. Me dijo un hermano, mire, yo como 5, 6, 7 veces al día. Eso es una necesidad. ¿Se imagina usted que la oración la tuviéramos como la necesidad de comer, de beber? Hermano, nos mantendríamos robustos en el espíritu. Seríamos una amenaza para las tinieblas. Continuamente estaríamos provocando el mover de Dios, porque atraeríamos el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Constantemente. Es más, caminaríamos en la misma atmósfera de la presencia de Dios. Se acabaron los amenes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Verso 2. Y les dice: había una ciudad, y le pone la parábola, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mire el ejemplo que da la parábola. Un juez que no temía a Dios ni a los hombres, no respetaba. Pero había una viuda agraviada que venía a buscar auxilio con el juez para que le hiciera justicia. En el verso 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí el juez injusto: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre o a hombre, verso 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, diga por favor, de continuo. O sea que insistía. Yo me imagino esa viuda, no me va a pedir el versículo, hermano. Ya le había pedido, había ido a buscarlo a la oficina, al juez. El juez le dijo que no. Entonces lo esperó a la salida. El juez le dijo que no. Lo esperó en el estacionamiento de su casa en la entrada. Tampoco le dijo que no. Ella sabía dónde iba a comer el almuerzo. Ahí lo estaba esperando, hermano. Se vestía de mesera. Le sirvo. Hazme justicia de mi adversario. No, hermano, yo no sé qué hacía. Esa mujer le salía por todos lados, de continuo. Es parábola, puedo pensar. Hay gente que ora 2 minutos de orar y 3 horas de roncar. Se pone a dormir. Persevere, insista, vaya de nuevo, provoque, toque el cielo. Al Padre no le molesta, al Padre le agrada, porque eso te conecta con Él, con el oxígeno. Jesús, nuestro máximo ejemplo a seguir, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro amado, de madrugada se levantaba aún a oscuras y se iba a un lugar apartado. Él le gustaba ir a los montes, hermano, al Getsemaní, ir a orar, ir a buscar en el monte de los olivos al Padre. Terminaba su jornada del día de ministrar, de predicar, de llevar el evangelio, y se apartaba a lugares privados para conectarse. Se ponía el oxígeno a conectarse con el Padre. Alguien dice amén. Conéctate, mantente en perseverancia de oración, porque este asunto, hermano, de permanecer en fe, el automantenimiento clave para ello va a ser la oración. La vida que disciplinadamente cultives en oración te va a mantener en victoria. Dice aquí la escritura en el versículo número 5: dijo él: ni temo a Dios. En el 4: ni a los hombres tengo respeto. Sin embargo, por esta viuda que me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. Ahora aquí viene la enseñanza. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos creen que Dios hace justicia a sus escogidos? Ahora diga, pregúnteme usted: ¿escogidos? Dígame. ¿Que oran de día y que oran de noche? Ahí se nos fue el gozo. Léalo.
no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Es que no es solamente soy nacido de nuevo, soy hijo de Dios, ya por Dios está obligado en responderme y atenderme aunque no le pida. No es así. Claman día y noche, claman al amanecer, claman al anochecer, claman en la salida, claman en la entrada, claman en el trayecto, claman. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Están orando constantemente. Se van a meter a la ducha, están orando, hermano. Salen de la ducha, están platicando con el Señor. Van en el automóvil o en el bus, van orando, van conectados porque saben que necesitan respirar. ¿Alguien dice amén? Hermano amado, perdóname, discúlpame. Para tener un evangelio acomodado, light, queda bien con todos, no es la vida del Espíritu, no es la vida de fe, no es la vida de fuego del Espíritu. Yo te recomiendo que abraces el evangelio del Señor, que nos enseña a orar y a perseverar. Dice acá: ¿y acaso Dios, verso 7, no hará justicia a sus escogidos? Pero que claman a Él día y noche. Diga conmigo, día y noche. Así como usted, hermano, come todos los días, usted debe estar orando todos los días. Así como tiene que dormir todos los días para recuperar fuerzas, necesitamos orar todos los días. Y aquí te agrega día y noche. Ahora, aquí está la frase que más me ha pegado. En el verso 8, pero terminemos el 7. ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Diga conmigo, por favor, pronto les hará justicia. Ahora aquí está la interrogante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Aquí voy. Hay una versión que encontré y dice, en lugar de hallará fe en la tierra, es ¿habrá gente que esté permaneciendo en la fe cuando Él venga? ¿Habrá gente que guardó la fe cuando Él venga? Es como una interrogante, porque sabe el Señor que la fe de muchos se va a enfriar, algunos van a apostatar, y quiera Dios que nosotros formemos parte de un remanente que se mantenga firme, que se mantenga estable hasta la venida del Señor. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Si no te das automantenimiento en tu vida espiritual, es decir, cubres esta necesidad, no es una opción, es una necesidad. Bien, no es un asunto de decir, esta semana, todo este mes no va a comer. Ayunó, vengámosle, 2 meses no va a comer. Se muere, hermano. Ni toma agua. No va a tomar agua esta semana. Se muere al 4º, 5º día, ya está cruzando los ojos. A nivel espiritual, ¿cuánta gente está muerta espiritualmente? Discúlpeme. ¿Cuántas congregaciones mueren por falta de oración? No se conectan al oxígeno del cielo a través de la oración. Y eso los hermanos sobreviven. ¿Cuántos saben que Cristo vino a dar vida? No vino para que sobrevivas. Vino no a traer vida, vino a traer vida y vida en abundancia. Pero no piense vida en abundancia en cosas materiales. No, hombre, esas son añadiduras que van a llegar si mantienes la vida del Espíritu en su nivel,
estás bien conectado con el oxígeno, la oración, las añadiduras te van a seguir inevitablemente. Buscas primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. 1 Corintios 16:13 dice la escritura. Esta palabra, hermano, viene en dirección de lo que hemos estado trayendo estas semanas, porque hemos estado hablando acerca de una serie que le hemos titulado Permaneciendo en Fe, porque el blanco del enemigo es quitarnos el escudo. Cuando un guerrero pierde el escudo, pierde lo que lo defiende. Y la palabra de Dios dice acerca de la fe que sobre todo tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Cuando alguien bota su escudo, es vulnerable, aunque esté armado por todos lados, tenga espada, tenga todo. Si perdió la fe, es vulnerable a sus ataques. Es la única arma, llamémosle así por ponerle algo, o la única herramienta que utiliza el guerrero, usando los términos bíblicos, para poderse defender. Un arma defensiva es el escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno. Dardos de incredulidad, dardos de temor, dardos de propuestas alternas, dardos de apostasía, dardos de abandonar, dardos de mirar al hombre y sus defectos para desanimarnos y dejar la fe, dardos, hermano, de tantas cosas que llegan, que lamentablemente si nosotros bajamos ese escudo va a ser mella. Por eso es importante permanecer en fe. Es dos cosas muy básicas: permaneciendo en fe y permaneciendo en la fe. Permaneciendo en fe es seguir creyendo, confiando, tener confianza y ser fiel a esa promesa del Señor, a las palabras del Señor. Eso es permanecer en fe. Pero permanecer en la fe es cuidar el cúmulo de verdades, el sistema de verdad que hemos abrazado. Es decir, todo lo que para nosotros se vuelve nuestro credo, es nuestra esencia, es nuestra doctrina, es nuestro fundamento, se vuelve la fe misma. Es nuestro, cuando dice la palabra, algunos abandonaron el camino de la fe, no es solo que dejaron de creer, sino que dejaron el sistema de verdad que los mantuvo firmes un tiempo. Los apóstatas que un día, hermano, abrazaron el camino de la fe, son aquellos que abandonan el camino de la fe y siguen el camino del error. Por eso es interesante comprender esos dos enfoques: permanecer en fe y permanecer en la fe. Permanecer en fe, seguir creyendo lo que Dios ha dicho, y permanecer en la fe es no soltar el escudo del sistema de verdad que hemos abrazado, que es el cúmulo de la palabra del Señor, que se vuelve nuestra fe. La palabra de Dios dice: y esta es vuestra victoria, vuestra fe. Nuestra victoria está en la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, en sus promesas. Pero leamos un pasaje para entrar en mención del tema en nuestra fase, creo que 5, que vamos en esta serie, permaneciendo en fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Agreguemos el 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí hay por lo menos 4 elementos claves para sustentar el camino de la fe misma, pero voy a enriquecerlo con otros que tengo a continuación. Pero veamos acá la necesidad de lo que dice el versículo 13 del capítulo 16. Recuerda que estuvimos viendo que debemos de permanecer en fe. ¿De qué? En fe en Cristo. Permanecer en fe de alerta por su venida. Permanecer en fe de alerta en contra del enemigo. Cuidar el no abortar el camino de la fe, porque vienen propuestas que nos llevan a apostatar.
no extraviarnos, como dice Romanos 1, porque extraviarnos de la fe trae consecuencias terribles, que ya lo estudiamos. Pero también vimos cómo el apóstol Pablo exhorta, después de las tribulaciones y de las literalmente apedreadas y arrastradas que vivía, se levantaba a decirle a los discípulos: les exhorto a perseverar y a permanecer en la fe. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Porque estudiamos la ocasión anterior la pregunta: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Hallará fe el Señor en la tierra? Es una interrogante tremenda. Y llegamos a la conclusión que Lucas 18, en la parábola que explica de la necesidad de perseverar en la oración y no desmayar, es clave para sustentar nuestra fe. La persona que deja de orar dejó de conectarse con Dios. El que dejó de conectarse con Dios es vulnerable a conectarse a cualquier otra cosa propuesta por el enemigo. Por eso es importante que nosotros estemos orando en todo tiempo. La oración, hermano, dijo un profeta del siglo pasado, Ravenhill, dijo esta frase en uno de sus libros: el que ora cesa de pecar, y el que peca cesa de orar. Así de sencillo. El que ora cesa de pecar. ¿Por qué? Porque está fortalecido espiritualmente. Pero el que peca deja de orar. ¿Por qué? Porque viene la paga del pecado, es muerte. Viene muerte espiritual. La gente se apaga, la gente deja de buscar de Dios. Entonces es importante, y enfatizábamos eso, día y noche, dice Lucas 18, que claman los hijos del Señor. ¿Cómo no va a ser el Señor justicia a sus justos, a sus escogidos que claman día y noche? Pablo, en el versículo 13 del pasaje en mención, exhorta primero y dice: velad. El término velar tiene que ver siempre con estar alerta, siempre estar a la expectativa. No dormirte, es estar en vigilia, es expectante. Tantas cosas, hermano, podrían venir a nuestra vida que nos podrían sorprender si no estamos velando. ¿Te recuerda el clásico ejemplo de los constructores, o más diría edificadores, de la muralla de Jerusalén en tiempos de Nehemías? En tiempo de Nehemías, los edificadores estaban con una mano poniendo los ladrillos, con una mano estaban pegando los ladrillos para edificar la muralla, pero en la otra mano tenían una espada. Ellos estaban velando en todo tiempo. Solo dice que no se quitaban la ropa, no se desvestían ni para dormir. Era gente que estaba, hermano, en pie de alerta en todo tiempo. La palabra de Dios dice que nosotros velemos, que despertemos del sueño los que están dormidos. ¿Se recuerda? Ya es tiempo, y que estemos velando. Porque alguien cede a la tentación porque dejó de velar, y si dejó de velar, dejó de orar. Dijo el Señor a los discípulos que se durmieron en Mateo 26, una hora les pidió que oraran por él y con él. Él está en el Getsemaní, y las 3 veces que llega los encuentra dormidos y les dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. La persona que no vela y no ora es vulnerable para entrar en tentación. Entonces aquí es un punto interesante. No es una cosa, a veces le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Cuando alguien peca, cuando alguien cede. Usted sabe que ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Cristo fue tentado en todo, pero sin una milésima de ceder al pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él fue tentado en todo, hermano. Lo tentaron en el alma, en el espíritu, el cuerpo. Usted conoce cuando lo tentó el enemigo allá en el desierto, pero no cedió. Entonces, ser tentado no es pecado. O sea que nadie se escapa de ser tentado. El asunto es ceder a la tentación. Cuando estás vulnerable, cuando estás, perdóname la expresión, raquítico espiritualmente, cuando no has orado, entonces no has velado y no has orado, eres un blanco predilecto y quizás una víctima más. Que el Señor nos libre de ello. Las propuestas del enemigo llegan, y no siempre tentación tiene que ver con asuntos morales o inmorales sexualmente. Hay tentaciones de todo tipo.
Hay tentaciones de venganza, tentaciones de robo, tentaciones de, hermano, de querer hacer algo que infringe los principios de Dios. Y todo eso conlleva, ¿por qué? Porque es vulnerable, repito, el que dejó de velar y el que dejó de orar. Por eso no es que el diablo, es que muchas veces le echamos la culpa, ¿eh? El diablo, mire hermano, es que es tremendo el diablo, es que el diablo aquí, miren, no hubiera un buen diablo si no existiera una buena carne. Cuando usted va a asar carne, antes de que se cosa la carne, usted tira la carne cruda y usted la descuida. ¿Qué cree que usted va a traer? Moscas, si no está usted cuidando eso, hermano. Entonces, las moscas llegan cuando hay carne cruda, fresca. Hay que quemarla al fuego del Espíritu. La carne, ¿cuántos están entendiendo? Lo trato de decirle. Cuando estás ahí, ya no, hermano, ya está quemado, ya el humo, todo eso ya espanta las mismas moscas. Por eso es importante la vida de oración, la vida de comunión. Ahora, velad, vuelve a exhortar, velad. Y luego dice, estad firmes en la fe. Eso es permanecer, eso es anclarse en, eso es tener, hermano, esa convicción inamovible, firmes en la fe. Te van a atacar, yo les decía la ocasión anterior, con todo respeto de los amados que van a escuelas superiores después de sacar las carreras medias y van a algunas universidades, no generalizo, pero algunas te van a enseñar muchas cosas. Y entre su enseñanza viene el ataque a la fe. Te van a hablar de la evolución, te van a hablar del materialismo, te van a hablar de la lógica, todo tiene que tener una explicación. Y eso muchas veces atenta contra la fe. Por eso los muchachos que van a la universidad, la gente que va, hermano, a recibir los cursos que tiene que hacer, vaya, apréndase todo del hombre de Cromañón, de Neandertal, del Australopithecus avanzado, pero recuerde que no fueron sus abuelitos. El Señor creó al hombre del polvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Hermano, eso debe tenerlo muy claro, firmes en la fe. Estudie para ganar nada más, pero no que quede eso en su corazón. Ese es el problema. Algunos entran, hermano, contentos y antes buscaban, oraban, adoraban, se meten y cuando salen después de 5, 6, 7 años ya vienen con un razonamiento, todo buscan una explicación a los milagros, una explicación. Eso no se puede explicar, es por fe. Entonces, por eso les digo, no dejes que nadie atente, ni nada atente contra tu fe. La batalla, la hemos enfatizado, es la batalla de la fe. Y Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. No es que pelees con fe, sino que pelea por lo que has creído, por lo que es tu cúmulo de convicciones y verdades. Porque hay tantas propuestas y dardos que el diablo trae, y si alguien no tiene firme el escudo, repito, es vulnerable. Ahora, dice aquí Pablo, estad firmes en la fe, pero agrega otra frase y es portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Estudiando un poquito a qué se refería Pablo, porque será que solo se lo dijo a los hombres o se lo está diciendo a la iglesia. Se los está diciendo a la iglesia compuesta por hombres y mujeres. ¿Cómo es portarse varonilmente? ¿Tengo que actuar puro macho? ¿Ya? No, hermano, las feministas van a saltar. No, oiga, tengo que actuar como una persona déspota. No se trata, no tiene nada que ver con eso. Portado varonilmente tiene que ver con la integridad de tu palabra. Lo que tú dices sí sea sí y tu no sea no. Eso es portarse varonilmente, aunque seas mujer. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es decir, toma la autoridad del varón perfecto. ¿Acaso no es el deseo del Padre que nosotros, como hijos de Dios, entre mujeres y hombres, formamos la iglesia de Cristo, lleguemos un día a dar la estatura del varón que perfecto? ¿Quién es? Cristo Jesús.
Y ese varón perfecto, hermano, tenía firmeza. Mire, era las 4 facetas del Señor, como dice Apocalipsis, de aquellos seres vivientes que tenían sus rostros. Se recuerda: rostro de buey, rostro de hombre, rostro de águila, rostro de león. Se vieron en el Señor Jesucristo. Las facetas de ese carácter se veían en Él. El rostro, hermano, de hombre tiene que ver con empatía, tiene que ver con misericordia. Él consideraba a los demás. El rostro, hermano, como de buey. El buey es un animal de trabajo, tiene que ver con servicio. Él vino a dar ejemplo de servicio, a servir y no a ser servido. El rostro como de águila volando es la mirada puesta en las cosas de arriba, siempre la mirada en las cosas de altura. Voy a preparar lugar para vosotros. Poner la mirada en las cosas de arriba. Siempre, hermano, esa mirada debe de ser en las cosas de altura y de arriba. Pero hay una fase también: el rostro como de león. Y el rostro como de león, el león normalmente se caracteriza por ser el animal que marca territorio. Se conoce como el animal, en los términos generales, el rey de la selva. Es el que establece el lugar, marca su territorio. Cuando hay que rugir, ruge. ¿Sabe cuándo rugió el cordero? Cuando toma el látigo, hermano, y vio a los cambistas que estaban haciendo la casa del Señor, casa, hermano, cueva de ladrones. Vio que estaban cambiando en el templo. Dice que el Señor Jesucristo toma un látigo, le da vuelta a las mesas de los cambistas y empieza a darle latigazos a la gente y les dice: la casa de mi Padre será llamada casa de oración, y ustedes la han vuelto en cueva de ladrones. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra? Hermano, cuando vemos a Jesús ahí decimos: pero espérate, y no es el manso y el humilde. Sí, pero cuando hay que rugir, ruge el león. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, varonilmente es eso. Cuando tiene que decir no al pecado, diga no al pecado. Cuando tiene que decir sí a la integridad, diga sí a la integridad y sígala y permanezca varonil. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el punto. Portados varonilmente. Si cometimos alguna infracción, asumir el compromiso y la consecuencia. Sí. En una ocasión recuerdo que nos quedamos en un vehículo. Nos subió el vehículo, no sé qué pasó. Nos quedamos mal en una cuesta. Llegó la autoridad y me dijo: tenemos que mover el vehículo. Sí, oficial, pero no puedo. ¿Qué hago? Estoy llamando una grúa, no puedo. Y él estuvo un tiempo ahí y me dijo: tengo que proceder. ¿A qué? Mire, a multarlo y a llevarme el vehículo. Así se lleva el vehículo mejor, porque quiero sacarlo de aquí, le dije. Pero tengo que multar, me dijo. Y entonces, pues yo dije: ni modo, era su trabajo. Pues usted dirá, le dije. Pero mire, lo voy a multar, me dijo. Pues está bien, le dije, múlteme, ¿qué voy a hacer? Entonces vi que se fue al vehículo. Usted sabe por dónde iba el asunto, ¿verdad? Entonces sale del vehículo y me dice: mire, se puede arreglar de otra manera. Múlteme, le dije. Pórtese varonilmente, aunque tenga que pagar el precio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil. ¿Y sabe qué pasó? Cuando yo le dije: mire, yo tengo al Señor, no puedo pensar en otra cosa más que, si usted es una autoridad y me está sugiriendo otra cosa que no sea, yo no puedo. Pero si usted considera que yo necesito la multa, hágalo. Consiguió a alguien que me ayudara a mover el carro, hermano, y no me multó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces se padece, hermano, pero Dios honra. Dios nunca te va a dejar. Pórtate varonilmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay algunos que les da hasta vergüenza decir que son cristianos. Que Dios los perdone, hermano. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pórtese varonilmente, que no le dé vergüenza, que no le dé miedo, hermano. Hay gente allá afuera proclamando su inmoralidad públicamente y con orgullo, y no le da vergüenza, y a colores, y no le da vergüenza. Y usted en blanco y negro y todavía encerrado. Que Dios nos perdone. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Pórtese varonilmente, testifique. Somos cartas abiertas leídas de todos los hombres. Vamos a estar en la plaza orando, hermano, por Guatemala, orando por Israel, clamando al Señor, dando testimonio de Cristo. Ahora, en esta dirección. Ahora vaya esto. Dice también Pablo, esforzaos. Ese es, saca fuerza de debilidad. Esfuérzate. ¿Se recuerda a quién le dijeron en el Antiguo Testamento, esfuérzate y sé valiente? ¿A quién fue? A Josué. Josué, el comandante del ejército israelí, de las tropas que Dios levantó después de Moisés. Josué, hermano, es arengado por el Señor y le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero uno a veces piensa, para ir a la batalla, ¿verdad? Hay que esforzarse para ir a pelear. No, primero le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente en cuidar de hacer conforme a la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Hay que esforzarse por cuidar la palabra. No te apartes, le dice el Señor, ni a la izquierda ni a la derecha, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Para eso se requiere esfuerzo, esforzarse por la palabra. Si algo se sale de la palabra del Señor, tú mejor déjalo, hermano. Pero si está en la palabra, mantente ahí firme. Esfuérzate por eso. Sí, que la palabra del Señor te dice, perdona a tu enemigo. Pues perdona a tu enemigo. Esfuérzate en perdonarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es cuidar de hacer conforme a la palabra. Es el primero. Esfuérzate y sé muy valiente de cuidar de hacer conforme a la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Capítulo número 1 del libro de Josué. Y por supuesto que hay que esforzarse también, hermano, en todo. Hay gente que quiere las cosas fáciles. Fíjese que el mismo Israel, cuando sale de Egipto y Dios lo quiere sustentar en el desierto, tenía que hacer acciones que algunos a veces no quieren. Le voy a decir, el Señor envía maná del cielo, pero el maná no venía cocinado. Antes del maná caía un rocío y entonces caía el maná, y ese maná tenía que salir Israel de sus tiendas, tomar el maná, limpiar el maná, de seguro cocinar el maná y comerse el maná. Pero hay quienes no se quieren esforzar. ¿Sabe qué representa el maná? El pan que descendió del cielo. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque vino por el maná. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pan, la palabra, el alimento, el que te sustenta. Cristo es el maná, es el pan que descendió del cielo. Por eso comemos de él, nos alimentamos de él y de su palabra. Hay que esforzarse. Hay que estar en la jugada, hay que perseverar, hay que salir de la tienda a tomar el maná, hermano. Y mire, hay gente que quisiera, imagínese una persona de la tienda, de los que estaban en el desierto. Yo quisiera que me transfundieran el maná aquí mejor, ni siquiera quiero abrir la boca. Otros que me lo den en papilla. No, hombre, hay que salir, levantarlo, tiene que humillarse a recogerlo, ¿verdad? Humillación, inclinarse, limpiarlo, cocinarlo, masticarlo y tragarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay quienes quisieran que otros tragaran por ellos, que Dios los perdone. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay que esforzarse. Las cosas no ocurren por casualidad, hay que provocarlas, hay que esforzarse. El esfuerzo, hermano, por favor, en la gracia. Esfuérzate, hermano. Te esfuerzas para muchas cosas. Te esfuerzas para ir al trabajo. Esfuérzate también por cuidar la palabra. Esfuérzate por agradar a Dios. Esfuérzate por honrar al Señor. Alguien dice amén. Esfuérzate por apartarte de lo que ofende a Dios. Esfuérzate. Todavía dice gloria a Dios. Velad. Estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo quiero que levante tus manos al cielo y le digas al Señor: Señor, quiero permanecer firme en la fe. Y necesito, Señor, velar, orar todo tiempo, portarme varonilmente, asumir compromiso, asumir responsabilidad. ¿Sabe qué? Tengo que decir esto. Mucha gente no crece
porque no quiere asumir compromiso. Mucha gente no se desarrolla porque no quiere asumir responsabilidad. El hombre y la mujer solo crece a base de compromisos y retos que acepta. Aceptas retos, aceptas compromisos, eso te hará crecer. ¿Por qué? Porque tienes que esforzarte en cuidar de hacer conforme a lo que estableces. Pórtate varonilmente, mantente en la palabra de Dios. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.